Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy vamos a preparar un clásico italiano con un giro moderno. La piccata di pollo. Filetes finos apenas dorados en manteca, con una salsa de limón, vino blanco y alcaparras. Un plato de raíz italiana que se volvió famoso en su versión con pollo. Simple, elegante y lleno de sabor mediterráneo. Para esta receta, pensada para 2 personas, voy a usar media pechuga de pollo de unos 300 gramos, un cuarto de taza de harina, aceite de oliva y manteca. La salsa se arma con vino blanco seco, caldo de pollo, jugo de limón y alcaparras en salmuera. Empiezo cortando la media pechuga a lo largo y después cada mitad nuevamente por la mitad, buscando obtener 4 filetes finos y parejos. La piccata, más que un plato, es una técnica de cocina italiana, basada en carnes cortadas bien finas y cocidas rápidamente en sartén. Nace en el norte de Italia, particularmente en Lombardía, donde se preparaba originalmente con ternera. En Estados Unidos, la comunidad italoamericana empezó a preparar la piccata con pollo, más accesible que la ternera, y de ahí surge la versión que hoy se volvió popular en todo el mundo. Para emparejar el espesor, coloco los filetes entre 2 pedazos de papel manteca y los aplasto suavemente. En este caso uso este pisapapas, pero puede ser el fondo de una sartén o un martillo de cocina. La idea no es romper la carne, sino igualar el grosor para que todos los filetes se cocinen al mismo tiempo. Una vez aplastados, los salpimento de ambos lados de forma pareja y los dejo listos para pasar por harina. Luego paso los filetes por harina apenas, sacando bien el excedente. No se trata de empanar, sino de cubrirlos de forma ligera. Esta capa fina de harina ayuda a lograr un mejor dorado y más adelante va a dar cuerpo a la salsa sin volverla pesada. Para preparar la salsa, empiezo agregando una cucharada de manteca a la sartén, junto con 2 cucharadas de aceite de oliva. Dejo que se caliente bien y recién ahí coloco los filetes, de a 1 o de a 2 a la vez según el tamaño de la sartén, de modo que quepan cómodamente sin encimarse. Los doro primero de un lado y después del otro. Y una vez listos, los retiro a un plato. Repito el mismo proceso con los 2 filetes restantes, dejando que se doren apenas un poco, no demasiado. Mientras tanto, exprimo el jugo de medio limón y lo dejo a un lado. Una vez apenas dorados los filetes, los retiro y en la misma sartén, sin limpiarla, vuelco el vino blanco y con una cuchara de madera raspo el fondo para desprender todo lo que quedó del dorado. Dejo que el vino hierva suave, a fuego medio, hasta que pierda el alcohol. Agrego el caldo de pollo y un par de cucharadas del jugo de limón recién exprimido. Dejo reducir la salsa durante unos 5 o 7 minutos, siempre a hervor suave.
Cuando la salsa ya redujo un poco, agrego las alcaparras y una cucharada de manteca. Mezclo suavemente para terminar de ligar la salsa y equilibrar la acidez. Vuelvo a colocar los filetes de pollo en la sartén y los dejo apenas un minuto para que se impregnen bien en la salsa. Mientras tanto, corto 4 rodajas de limón bien finas y las coloco sobre cada filete. Las dejo apenas un momento solo para perfumar la salsa sin que amargue antes de servir. Para terminar, separo solo las hojas de unas ramitas de perejil fresco y las pico bien finas. Lo agrego a último momento justo antes de servir, para aportar frescura sin tapar los sabores del plato. Y listo, plato terminado. La piccata se come apenas hecha, cuando la salsa todavía está brillante y el limón se siente fresco. El pollo queda tierno, la acidez es justa, las alcaparras aparecen de a poco y la manteca termina de redondear el plato. Es una receta simple pero muy precisa, donde cada gesto cuenta. En Italia, la piccata se serviría como un secondo, es decir, un plato principal que llega después de la pasta, y por eso suele acompañarse con algo simple. Como plato único, la piccata funciona muy bien con un acompañamiento neutro, puré de papas, una pasta simple o un arroz blanco, algo que recoja la salsa y deje que ésta sea la protagonista. Espero que les haya gustado, cuéntenme abajo en los comentarios qué les pareció y con qué la acompañarían ustedes. Muchas gracias como siempre por haber dedicado unos minutos para ver el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chau, hasta luego.